Ajá, perfecto, perfecto, magistrado. Muchísimas gracias. Disculpen ustedes estas pequeñas falencias en el manejo tecnológico, pero bueno, la situación de pandemia nos ha hecho repensarnos y aprender muchas cosas. Una de estas es la maravillosa oportunidad que nos da a través de los medios tecnológicos la Escuela Nacional de la Magistratura, encabezada por el magistrado Guillermo Blanco, a quien le agradezco la invitación, a Domingo, a Peter, a Giselle, a todos los compañeros y compañeras de la Escuela Nacional de la Magistratura, agradecerle al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, nuestro querido presidente magistrado Michael José Moreno Pérez, por estas iniciativas de formación a pesar de las limitaciones que podamos tener, a mi equipo de trabajo de la Inspectoría General de Tribunales y muy especial cariño la presencia de María Carolina Meliás, la magistrada presidenta de la Sala Político-Administrativa, que me encanta que esté compartiendo con nosotros, porque además muchos de los temas que vamos a tocar seguramente también son de interés para el área contencioso administrativa y el área tributaria. Una salutación especial igualmente a mi compañera Elsa Gómez y a los compañeros queridos y queridas jueces y juezas, que veo muchos integrados en la, en la conferencia, en la videoconferencia. Igualmente la compañera Verónica Soto de la Defensa Pública y en general el público que nos puede acompañar. Por allí veo también a mi asistente, la doctora Janie Mejía, es decir, un interés bastante loable de parte de quienes se encuentran resguardándose físicamente para preservar nuestra salud, pero también para preservar los derechos de los venezolanos y las venezolanas en una época tan complicada como la que estamos viviendo. Bueno, fíjense, además, saludar a los compañeros abogados y abogadas que hacen o que están formando parte de esta videoconferencia a través de las distintas redes sociales. Y a lo mejor me extiendo un poco, pero es necesario indicarles que estamos por vía de YouTube, por Zoom y por supuesto el live del Instagram de la Inspectoría General de Tribunales. Es un tema apasionante y es un tema que nos llama además a la reflexión, porque no puedo dejar de lado quizás la última parte del título que hay que ir deconstruyendo poco a poco y tenemos que hacer indiscutiblemente mención a un aparataje indiscutiblemente político, porque forma parte de las políticas de Estado en materia de control del ejercicio de la acción penal, pero también como control, supervisión, análisis, reflexión que pueda hacer un juez o una jueza. En este caso vamos a hablar de los jueces y las juezas en el área penal, pero que también puede realizarse a través del control, análisis, reflexión, introspecciones que pueden hacer los jueces y las juezas en todo el recorrido procedimental en distintas áreas. Por eso le decía que me parece maravilloso que haya compañeros y compañeras que formen parte de otras jurisdicciones, pero que estén interesados también en reflexionar sobre el papel, el rol del juez y de la jueza, en este caso, repito, en el ámbito penal, pero que se aplica a todos los demás espacios de las distintas jurisdicciones, porque es una nueva forma de dar pasos agigantados hacia el mejor trabajo del sujeto decisorio, el sujeto que va a pasar o que va a formar parte de la resolución de un conflicto que de una u otra forma va a ser judicializado. Solo que en el área penal, nosotros incluso como Inspectoría General de Tribunales y ojo, lo que vamos a conversar, lo que vamos a dialogar y fundamentalmente lo que vamos a expresar dentro de esta videoconferencia, no solamente lo voy a hacer como jurisdicente, como integrante de un sistema en el que llevo, como bien lo decía Domingo, muchísimos años laborando, sino también como académico. Vamos a hablar un poco de algunos constructos teóricos interesantes que nos van a servir para abordar las distintas problemáticas que se nos presentan día a día en los tribunales de la República. Esencialmente, y tengo que reiterarlo, esencialmente en estos momentos de pandemia, dificultad y complejidad en el área penal. Y fíjense que la última parte del título de la conferencia nos hace analizar los retos globales. ¿Me escuchan?
Perfecto. Vamos a seguir y disculpen la interrupción, seguramente cuestiones propias de la situación tecnológica. Bien, yo les decía que nosotros no podemos circunscribirnos única y exclusivamente en época de retos globales a la circunstancia que nos ha cobijado todos en nuestros hogares, que es la situación de la pandemia. Porque hay otros elementos que también se constituyen en retos para la persona que vaya a decidir una controversia que pueda ser judicializada. Sobre todo y muy particularmente en Venezuela, donde nosotros ya hemos venido luchando contra algunas situaciones que imitan el accionar de quien vaya a decidir un conflicto determinado. Entonces no podemos solamente buscar iniciativas, buscar o generar algunas alternativas de solución, como dice André Jean Arnaud, al mero conflicto de la pandemia, sino nosotros tenemos que buscar generar constructos teóricos distintos para resolver las problemáticas, enfocándonos o generando una visión de contexto totalmente globalizado, pero igualmente cerrado. Un poco trayendo a colación la situación que plantea Boaventura de Sousa con relación a las distintas fases por las que ha pasado la humanidad, sobre todo en época posmoderna, nos ha planteado dos visiones de mundo sobre las cuales nosotros tenemos que tener un margen de control importante para la construcción de teorías que nos permitan resolver las distintas problemáticas que se nos puedan plantear. Boaventura de Sousa nos plantea una situación de normalidad y una situación de extraordinario, una situación distinta a lo habitualmente o a lo que habitualmente consideramos como normal. Y Boaventura de Sousa trae una alusión importante al modelo capitalista como un mecanismo del posmodernismo neoliberal, que nos ha hecho vivir en extraordinaria anormalidad durante los últimos tiempos, durante los últimos 30 años, lo que nos ha hecho vivir, como dice Boaventura de Sousa, en una crisis permanente y nos ha hecho generar distintas formas de pensar y distintas formas de ver el mundo y buscarle soluciones a las problemáticas que se nos plantean fundamentalmente a los jueces y a las juezas y en general a todo abogado, abogada o ciudadano o ciudadana que pretenda resolver una controversia o pretenda resolver un conflicto. Situación que ahora, bueno, se hace más palpable porque además que esa extraordinaria anormalidad, como lo llama Boaventura de Sousa, pues quizás ahora lo vivimos de manera más materializada o exteriorizada, porque quizás la crisis que ha provocado el capitalismo, el neoliberalismo, pues nos ha hecho a nosotros caer en las redes de un sistema que va manejándose de una forma escondida y a lo mejor ha invisibilizado algunos de los factores de distorsión en la línea normal de desempeño de quienes buscan solventar las controversias judicializadas. Por tanto, eso nos ha hecho a nosotros repensar el accionar jurisdiccional y el accionar tribunalicio o ante los conflictos judicializados. Nosotros en Venezuela estamos generando unas actuaciones en la vía o en el accionar del proceso penal, tomando en consideración el resguardo hacia los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, y que además ha sido eco de ello el Tribunal Supremo de Justicia, ya emitiendo algunas resoluciones importantes de sala plena, prorrogando de acuerdo a cómo se va desarrollando la visión que pueda tener el Ejecutivo Nacional para, como les dije al inicio, para la protección de un derecho fundamental del colectivo y que toma como primacía los intereses sociales por sobre los individuales, que precisamente es el derecho a la vida, el derecho colectivo a la salud, el derecho colectivo a el resguardo de nuestra integridad física y moral. Pero también nosotros hemos tenido que luchar, hemos tenido que ir aparejando ese resguardo de nuestros derechos ante otras situaciones que ha vivido el país, que ha vivido Venezuela, y que hemos tenido que ir manejando con distintas alternativas.
Venezuela ha sido sometida permanentemente a un voraz ataque que, por supuesto, ha mermado y ha limitado el accionar del sistema en Venezuela, el sistema tribunalicio, y que o que nos ha obligado a nosotros, quienes tenemos una importante visión de gerencia, nos ha obligado a buscar distintas áreas, distintas aristas para tratar de sobreponernos a esas limitantes, en muchas ocasiones físicas y estructurales, que nos permitan precisamente tomar decisiones idóneas, pero además ponderadas con sustento en la tutela judicial efectiva que establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela, y particularmente el Poder Judicial, se ha visto bastante atacado, abordado. Recientemente hemos tenido un informe que dista mucho de la realidad sociojurídica en Venezuela, en donde se ha visto enfocado primordialmente el informe de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas. Ha atacado fundamental y esencialmente la estructura organizativa de nuestro Poder Judicial y unos temas y además unos espacios tan sensibles como es el mismo proceso penal y particularmente el resguardo de los derechos humanos, los derechos fundamentales, y en áreas en las que Venezuela incluso ha sido reconocida internacionalmente como pionera. Y le puedo decir esencialmente y primordialmente el área de protección de los derechos de las mujeres. No obstante a ello, nosotros tenemos y hemos buscado las vías necesarias para conseguir exaltar el rol del sistema judicial venezolano y fundamentalmente del Poder Judicial venezolano. La maravillosa actuación de los jueces y las juezas en resguardo de los derechos fundamentales, de los justiciables, de las personas que se ven sometidas a una judicialización en donde se encuentran distintos actores, valga decir, imputados, víctimas, acusados, incluso terceros o terceras, quienes puedan creer que se les alteran sus derechos fundamentales, sus garantías primordiales dentro del proceso penal. Pero además de ello, Venezuela tiene también como reto sobreponerse, y el sistema judicial venezolano, sobreponerse a las situaciones sancionatorias internacionales y las situaciones de bloqueo que han limitado, por supuesto, la adquisición de elementos necesarios para la optimización de la estructura tribunalicia, de la estructura judicial, y sin embargo hemos conseguido contar con un valor humano esencial para lograr la optimización de nuestro proceso. Entonces, fíjense que no solamente cuando hablamos de retos globales, los jueces y las juezas se van a circunscribir a una situación que en los actuales momentos nos tienen reflexionando, haciendo introspecciones para generar alternativas de solución a los distintos conflictos, sino que también nos tenemos que enfocar en unos elementos externos que han socavado, han limitado el normal accionar dentro del aparato jurisdiccional. Quería hacer hincapié en esto para luego pasar al elemento adjetivo, el elemento fundamentalmente que nos atañe, que es el peso o el poder punitivo que genera el Estado dentro del proceso penal y que tiene que ser además controlado por jueces y juezas para tratar de ponderar, equilibrar la posible afectación de los derechos de las personas que pasen a ser judicializados dentro del proceso penal. Entonces, fíjense que nosotros vamos a iniciar con el peso, como lo dije, con el peso y el carácter punitivo, quizás el mayor generador de violencia dentro del conflicto penal, que es el mismo Estado. El Estado acciona a través del mecanismo dado constitucionalmente al Ministerio Público en principio como titular del ejercicio de la acción penal. Y es precisamente lo que tiene que controlar el juez en cada una de las fases. Ya vamos a entrar un poco en el fondo, en la materia relevante.
y sobre todo a ver cómo vamos o cómo hemos ido funcionando durante esta época de pandemia y cómo hemos ido generando distintos constructos teóricos para sobreponernos a las limitantes que hemos tenido, pero además para formar parte de las épocas de actuales retos globales e ir cónsonos con las construcciones teóricas que van de la mano con el postmodernismo. Venezuela genera un accionar a través de la acción penal como mecanismo de iniciativa del proceso penal. Es el mecanismo que enciende el proceso penal, pero también le genera o constituye ese accionar una obligación para los jueces y las juezas. Determinar, analizar el hecho que es sometido a su autoridad, pero también para poder determinar si nosotros estaremos en presencia dentro del proceso penal de una acción considerada como delito o no. Y más el proceso de la responsabilidad o del endoso de la responsabilidad penal, si la tiene de acuerdo a la construcción investigativa que vaya a realizar el titular en principio de acción penal, si se trata de un delito de acción pública, o quien se encuentre autorizado además para generar este proceso de recolección de datos que busca, como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, prever lo necesario para tener una contundencia importante al finalizar el proceso investigativo y generar un correspondiente acto conclusivo que permita el cierre del proceso de investigación. Entonces, en principio, el juez y la jueza deberá estar atento a la generación de este elemento que genera un proceso de violencia, de una carga de violencia bastante fuerte con relación a el mecanismo para solventar los conflictos ya judicializados. Vamos a tratar quisiera colocarles algunas láminas. Estoy teniendo algún tipo de problema con las diapositivas. Sin embargo, nosotros vamos a ir conversando porque lo fundamental es tratar de romper el círculo vicioso y es el trabajo que hemos generado nosotros dentro de la Escuela Nacional de la Magistratura y la Inspectoría General de Tribunales para tratar de romper el mecanismo de análisis solamente normativo bajo el cual nosotros, o bajo la visión de la que hemos sido formados y manejados históricamente. Ya les decía yo que la Escuela Nacional de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia han generado un proceso de formación y ahora por las vías tecnológicas para tratar de sacarnos de lo que ha sido el proceso formativo esencialmente normativo, tomando en consideración única y exclusivamente la teoría pura del derecho. Decía Carlos Cosio que el derecho no es pura norma, el derecho es análisis conductual, porque forma parte de una hermenéutica existencial. Y de eso se trata el ejercicio del control que va a realizar el juez sobre la acción penal. Vamos a ver si puedo acá compartir algunas nociones, ya las tengo aquí. Disculpen ustedes. Aquí lo tengo. Fíjense que nosotros hemos venido, y aquí estamos un poco analizando lo que les venía comentando, la carga de conflictos graves y por supuesto la solución que pretende dar el Estado a los conflictos que son judicializados en el área penal, y hemos ido sacando estos conflictos del análisis puramente normativo para tratar de darles una visión holística histórica, como lo menciona Alberto Binder en sus distintas obras, y tomando en consideración el derecho penal no solamente como el derecho adjetivo, sino como un conglomerado, un gran conflicto que forma parte de un sistema que va a captar precisamente las distintas controversias y las más graves controversias a las cuales se les otorga la solución estatal más fuerte o mayor violencia, que al final
es precisamente el carácter punitivo corpóreo a través de una solución carcelaria. Y lo que hemos venido buscando al principio y sobre todo con lo que es el elemento contralor de parte del juez y de la jueza, es cambiar el enfoque de análisis que se le viene dando a esas controversias, un enfoque, como les decía, irrestrictamente normativo, considerando o creyendo que la única solución es pasar por la aplicación irrestricta del elemento normativo puro, lógico cerrado, sin tomar en consideración el contexto bajo el cual se desarrolla la controversia que es captada por el sistema. Y nos hemos dedicado, y el proceso de formación ha sido así, porque ha sido un proceso de formación lineal, única y exclusivamente al análisis a través de la exégesis mediocre, sin entender que hay que desarrollar una capacidad de análisis distinto del valor normativo y además del funcionamiento que pueda tener la norma, porque uno de los valores fundamentales que tiene el decisor es entrar a hacer concordar todo el ordenamiento jurídico, sobre todo el manejo principista del texto adjetivo y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la realidad que vive el conflicto y la realidad que vive el país. Eso nos ha llevado a que el juez y la jueza, y ahora me restringo más en el ámbito de análisis, la función del juez y el juez y la jueza de control en el área penal, tenga que desarrollar una sensibilidad muy particular para poder determinar si hay afectaciones o no dentro del proceso de construcción de la investigación en el área penal. Y así nosotros vamos a evitar dos elementos fundamentales. Primero, que dentro del proceso penal se pueda desarrollar la dominación del que más poder tiene y se evite hacer el análisis de la ponderación de participación desigual dentro de una controversia. Igualmente, se contribuye desde afuera del sistema a través del proceso de conceptualización del juez y la jueza en cada una de sus decisiones para diseñar normas que nos permitan tener una sociedad verdaderamente democrática y justa. Fíjense que dentro del proceso de análisis de el ejercicio del control o del control del ejercicio de la acción penal, el juez y la jueza se va a encontrar con distintos conflictos, lo que llama Francesco Carneluti, con juicios previos, pequeños juicios que al final de cuentas van a permitir construir una solución bien, generando el juicio propiamente dicho, un juicio oral y público donde se va a dilucidar la situación que ha sido planteada para buscarle una solución a través de un acercamiento axiológico a la verdad, como dice Carlos Cosio, o bien no se va a llevar el conflicto al juicio, sino va a tener una solución anticipada a través de una sentencia que también pudiera ser exculpatoria sin ir al proceso de audiencia oral y pública a través de alternativas que se le pueden presentar al juez de acuerdo a cada una de las fases que vayan a ser sometidas a su consideración. Dentro de ese proceso de construcción del análisis, reflexión y control del ejercicio de la acción penal en cada una de las fases, como veremos dentro de la fase preliminar o dentro de la fase intermedia, la fase de construcción de investigación, que es la fase preparatoria, según el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, o la fase intermedia, que es la fase que permitirá dilucidar si el conflicto pasa a un estado superior axiológico de acercamiento a la verdad, como el juicio o la audiencia oral y pública, o si tiene su solución anticipada dentro de las alternativas que ofrece una audiencia preliminar o que ofrece la fase intermedia. El juez tendrá que tomar en cuenta distintas construcciones teóricas para solventar la controversia. Como les dije anteriormente, no solamente circunscribirse, no solamente quedarse en el simple análisis exegético de la norma, sino que también tomará en consideración algunas de las alternativas que ofrece el proceso androcéntrico, el proceso distinto al proceso monocéntrico,
para la consecución de las soluciones que pueda presentar la controversia. Así tendremos nosotros soluciones anticipadas dentro de la posible fase de construcción investigativa o fase preliminar o dentro de la fase intermedia. Y fíjense que yo no dejo de lado no solamente la visión Cossiana de abordaje del conflicto, sino la misma visión de Arnaud, y por supuesto les traigo una del derecho, más bien ha sido utilizada la construcción comunicativa de Jürgen Habermas por las corrientes que tienen que ver con la comunicación social, pero que juega un papel fundamental, un papel esencial en la solución que pueda dar un juez en un momento determinado dentro del conflicto. Y es precisamente la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, que forma parte de un sistema de comunicación complejo, pero esencial en la actividad jurisdiccional, porque involucra la participación ciudadana desde las distintas figuras, de distintos mecanismos que puedan ser utilizados dentro del texto adjetivo penal, pero que forman parte al final de cuentas, y lo vamos a ver más adelante, a través de algunas directrices que ha venido trazando la Sala de Casación Penal y la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cómo estos mecanismos de participación ciudadana permiten afianzar, permiten arraigar dentro de la función jurisdiccional el control propio que tiene que hacer el juez de control o la jueza de control, pero sustentándose en elementos holísticos que circundan el caso y no solamente incluyendo la solución meramente normativa. Pero además forma parte de un conjunto de acciones institucionales que van a coordinar el proceso de elaboración, el proceso de formación, de investigación, la recolección de los datos para generar la activación de todo el proceso penal y, por supuesto, la judicialización de un determinado caso. Y cuando hacemos referencia a un control popular es porque ese mecanismo de reflexión y análisis del que va a hacer uso el juez de control en cada uno de los estamentos, en cada una de las fases, va a ser permanentemente controlado a través de distintos medios, entre esos mecanismos externos al elemento jurisdiccional, pero también a través de un proceso de inclusión recursiva dentro o que van a ser abordadas a través de cada una de las decisiones que pueda dar que puede emitir el juez de control y que tienen recursos establecidos en el texto adjetivo en cada una de las etapas de abordaje o de solución. Y bueno, entramos en los procesos de análisis de cada una de las fases y de abordaje de cada una de las fases bajo las cuales tiene que centrar su actuación el juez o la jueza de control. No sin antes indicarles que hay unas decisiones muy importantes que a lo largo del recorrido teórico sobre el control del ejercicio de la acción penal, las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia, pero yo quería hacer énfasis en 2 o 3 sentencias que ha emitido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y quizás una que abrió brecha importante para el análisis constitucional del ejercicio del control y el resguardo de las garantías y derechos constitucionales de quienes se vean involucrados en un conflicto penal. La primera de ellas es la famosa sentencia 256, un importante hilo de activación alterna a la titularidad común de la acción penal de parte del Ministerio Público, pero también afianza y consolida la visión que tiene el juez como máxima autoridad. Ahora sí me están escuchando, ¿verdad? Nuevamente. Perfecto. Sí, perfecto, magistrado. Muchas gracias por estar a tono con las dificultades que se me puedan ir presentando dentro de
dentro de este compartir con ustedes. Bueno, fíjense, tenemos otras decisiones, una decisión importantísima que le abre paso a la activación alterna, a la titularidad de la acción penal por parte del Ministerio Público, y quizás yo pudiera decir que también es una de las sentencias pioneras en esta materia, es el caso de Biproca, del 32, la número 3267 del 20 de noviembre del 2003, emitida también por la Sala Constitucional, donde se abrió un plazo importante y una posibilidad de participación interesante a través de una acusación particular propia a la víctima en caso de que el Ministerio Público no cierre al lapso que tiene para culminar la investigación dentro del proceso penal. Y una sentencia más reciente del año 2012, del 12 de agosto del 12 de agosto, la 1268 del año 2012, de la magistrada Carmen Zuleta Merchán, que trajo una interesante propuesta en materia de los delitos que tienen que ver con la violencia de género y la posibilidad que tiene la víctima igualmente de establecer en contra del imputado una acción particular propia, distinta a la potestad que pueda tener el Ministerio Público como sujeto titular de la acción penal. Entonces, ya son mecanismos aleatorios, alternativos, que se han generado ante limitantes que se pudieran, bajo los que se pudiera encontrar uno de los sujetos que pueda tener participación decisiva en la toma de decisiones en un momento determinado dentro del mismo sistema, y que se convierten o se erigen en construcciones teóricas para ponernos a par y para romper viejas formas de pensar, viejos paradigmas y esquemas totalmente cerrados de solución. Si bien teníamos una figura normativamente establecida como el eje central del proceso de investigación y el eje central de la activación de los mecanismos procedimentales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia entendió que no es el único elemento para tratar de resolver la controversia, y sobre todo que no toma en consideración a uno de los sectores perjudicados dentro de la posible generación delictiva, como es las víctimas en caso de violencia contra la mujer. Y como les decía anteriormente, las sentencias ya mencionadas, el caso Biproca y la 256 de la Sala Constitucional del año 2002, pues toman en consideración, más allá de lo que es el procedimiento especial para el juzgamiento de delitos que puedan afectar a las mujeres, también la afectación de una parte importante, un sector importante, que es el sector que se ve perjudicado por la comisión de un hecho delictivo. Entonces, bueno, tenemos dos fases importantes dentro del proceso penal en donde se va a decidir si un juicio es o no es procedente. Se va a limitar el poder punitivo del Estado, pero además se va a limitar con una correcta actuación de parte del jurisdicente, de parte del sujeto que decide, de la carga más violenta, más fuerte que pueda tener la persecución penal, que es la que viene de parte del Estado. Una fase preparatoria en donde para algunos se prepara el juicio mediante una investigación de la verdad, la recolección de los elementos de convicción que permitan fundar una acusación o la defensa del imputado. Y una fase intermedia en donde se va a preparar, se va a buscar los mecanismos para la optimización de los elementos, los espacios que vayan a ser dilucidados en un eventual juicio, los cuales se debe llegar, pero después de una actividad de investigación perfectamente realizada a través de una accionar responsable y bajo el cual tiene que haber un control permanente de parte del órgano jurisdiccional, como bien lo establece el artículo 109 del Código Orgánico Procesal Penal, pero esencialmente el 264 del mismo código,
¿Qué deviene del 262 y el 263? Fíjense que discutíamos hace poco sobre la posibilidad de las audiencias, del control, perdón, de las audiencias, y me voy al 262 y al 263 con quizás un elemento un poco analizado. Me disculpo para utilizar el recurso bibliográfico del Código Orgánico Procesal Penal. Ustedes quienes me conocen saben que soy un poco alejado de las numeraciones dentro de los códigos. Fíjense cómo el Código Orgánico Procesal Penal hace alusión sobre todo a la fase preparatoria. En el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal, y es algo que llama la atención, porque nosotros estamos utilizando el proceso de investigación, la fase preparatoria, y es una noción que tenemos que ir borrando los jueces y las juezas que vayan a ejercer control del ejercicio de la acción penal, porque nos acostumbraron, y el proceso lineal de formación así lo hizo ver, que lo único que se controla dentro del proceso penal ha sido la acusación presentada por el Ministerio Público, pero que el juez de control tiene que estar atento a los procesos o los distintos juicios, como decía Carneluti, que se pueden ir desarrollando dentro de la fase intermedia, dentro de la fase preparatoria, porque la fase preparatoria va a constar de ciertos elementos importantes para la construcción de esa verdad. Dentro de la fase preparatoria nos vamos a encontrar con actos que son actos puramente de investigación, actos estrictamente de investigación, pero vamos a tener dentro de la fase preparatoria alusión a medidas de aseguramiento, alusión a medidas cautelares, vamos a tener anticipación probatoria o pruebas anticipadas, pero además decisiones que puedan interrumpir el recorrido normal del juicio considerado de manera amplia, y vamos a tener que hacer análisis, reflexiones, el juez de control o la jueza de control, sobre decisiones que puedan causar perjuicio a los derechos fundamentales, a las garantías de quienes se vean involucrados dentro del conflicto penal, o algún tercero que crea que pueda tener interés en la controversia y que considere que se pueden ver afectados sus derechos fundamentales. Fíjense cómo el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal establece que la fase preparatoria tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los datos y elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal o la fiscal, la defensa del imputado o de la imputada. ¿Por qué hago yo alusión al artículo 262? Porque el juez de control o la jueza de control que vaya a reflexionar o que vaya a analizar cualquiera de las actuaciones que mencioné dentro de esta fase preparatoria, tiene que entender que cuando va a hacer ese abordaje, ese análisis o esa reflexión, no se puede atener única y exclusivamente a la concepción tradicional de control sobre el elemento acusatorio, aun cuando el artículo 262 establece que la fase preparatoria se establece para recabar las actuaciones con miras a una acusación contundente, para abrir un juicio oral y público. No necesariamente se tiene que abrir el juicio oral y público, porque no necesariamente el acto que cierre la investigación, que termine con esa fase preparatoria, va a ser una acusación. Ese acto puede ser un sobreseimiento de la causa, puede ser una actuación propia del Ministerio Público, tiene sus elementos importantes para debatirlos y recurrirlos siempre ante el juez de control. Entonces, fíjense cómo se puede presentar alguna dicotomía normativa que tiene que ser dilucidada por un juez o una jueza de control que vaya más allá del elemento normativo, y que cualquier incidencia que genere la interpretación de un elemento normativo le tiene que generar al juez o a la jueza de control una importante herramienta de sospecha sobre el status quo del elemento adjetivo normativo, y que tiene que contar con un juez o una jueza que busque alternativas ante las limitantes que nos pueda ofertar en un momento determinado dentro del proceso el
hilo exegético bajo el cual nosotros podamos estar materializando el texto procesal penal. Pero fíjense que además el artículo 263 nos da una respuesta distinta, pero hace entrar en cierto nivel de contradicción al legislador cuando establece que el Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado o la imputada, sino también aquellos que sirvan para exculparlo. En este último caso está obligado a facilitar al imputado o imputada los datos que los favorecen. Es decir, el juez de control o la jueza de control, ya viendo o verificando que hay un choque entre dos elementos normativos dentro del Código Orgánico Procesal Penal, tiene que ir más allá de ese elemento y entender, como lo dije anteriormente, que no solamente va a controlar el acto conclusivo acusatorio, además de todos los elementos que forman parte del proceso de investigación, de la construcción investigativa de parte del fiscal del Ministerio Público. Además, cuando le corresponda, tendrá que analizar también otras posibilidades dentro de o que forman parte del cierre de la investigación, como es el sobreseimiento y las actuaciones que son propias de el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, y que sin embargo la misma Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha abierto las puertas para que el juez o la jueza de control ya no se quede amarrado de manos, sino que tenga la posibilidad incluso de debatir y de hacer práctica la posibilidad de una decisión distinta a la que presente el titular de la acción penal, porque a final de cuentas es el juez o la jueza quien tiene la responsabilidad de dilucidar, de responderle socialmente a las exigencias del colectivo a través de una decisión acertada que minimice el impacto del conflicto penal o por lo menos lo redimensione o lo redireccione. Entonces, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, bueno, establece el principio de control jurisdiccional y ya lo había establecido además la Sala del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en una sentencia que vamos a ver si puedo colocársela aquí porque se me quedó un poquito trabada la diapositiva, pero seguramente les va a aparecer en un rato. Vamos a ver si me pongo completo y vamos a ver si me ayuda un poquito la tecnología. Ya la vamos aquí a colocar. Vamos a ver, vamos a subir un poquito. Porque me interesa. Bueno, por aquí estaba. Bueno, estas son algunas nociones de lo que es la investigación preliminar, un poco lo que le decíamos nosotros, para Ormazábal Sánchez, en la investigación preliminar, en la fase preparatoria, se practican actos de investigación, aseguramiento y medidas cautelares que tienden a hacer acopio de toda la fuente de información relativa a unos hechos delictivos y las circunstancias puedan tener relevancia para una futura calificación de participación. Todo lo cual tiene que ser analizado, por supuesto, por el jurisdicente, por el juez de control o la jueza de control. Y Alberto Binder define esta fase como la acumulación de un conjunto de información que servirá para determinar si es posible someter a una persona determinada a juicio. Fíjense que quizás yo aquí me alejo un poco del concepto planteado por Alberto Binder, porque hace más alusión dentro de la fase preliminar a la apertura al pase de la fase ya de juicio. Sin embargo, como les decía, la investigación que se realice previa para la construcción de la información o para la obtención de la información no necesariamente tiene como consecuencia o trae como consecuencia la celebración de una audiencia oral y pública. Yo diría más bien que si nosotros tomamos el concepto o la tesis planteada por Alberto Binder, sería para verificar la definitiva o los definitivos actos del proceso, pero considerando el juicio en su estado amplio, no solamente
considerando el juicio o la construcción de la audiencia oral y pública o la fase de juicio propiamente dicha. Y finalmente, Martínez Rabe describe esta fase como aquella en donde se pretende recabar una información sobre, primero, si existe un hecho, no solamente si el hecho es típico, si consta la existencia de un hecho, pero además si ese hecho es típico. ¿Quiénes fueron los autores o partícipes? Si la conducta está consagrada como punible en la ley y si es viable o no el ejercicio de la acción penal. Fíjense que Martínez Rabe hace una construcción que va de la mano con la teoría general del delito y permite ir poco a poco elaborando una construcción sustantiva importante para ser manejada luego dentro del recorrido del juicio oral dentro del proceso penal. Me interesaba mostrarles también una decisión que me pareció muy interesante, la Sala de Casación Penal. Vamos a ver si logro acá que ustedes la tengan, porque me parece importante que el que pueda la vaya manejando. Vamos a ver si está. Aquí hay una importante. Fíjense, la investigación preliminar debe ajustarse a los principios del debido proceso establecido en la Constitución y en las leyes, manteniendo incólume los derechos inherentes a la persona, sea esta o no imputada en la forma legalmente establecida. Tal actividad ha de realizarse con sujeción a la tutela judicial efectiva que garantice la absoluta transparencia del procedimiento. He llamado a la Sala de Casación el fair play dentro de dentro del conflicto penal. Aquí hay una, es que no me sigue el... A ver si puedo... Bueno. Hay una decisión que es del ciudadano presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el ponente, el magistrado Michael Moreno, que me parece que es una de las decisiones de las decisiones que la Sala de Casación Penal ha sacado de manera más acertada y que tiene que ser una línea de acción, una línea de política criminal por parte de los jueces y las juezas de control. El juez penal controla las actuaciones practicadas por las partes. Vamos a ver aquí un poco que hay un feedback. El juez penal controla las actuaciones practicadas por las partes con énfasis en la fase de investigación. Y todas las actuaciones están sometidas a su control jurisdiccional, absolutamente todas. El juez de control tiene el poder de dilucidar, de resolver las distintas controversias que se van presentando en esta fase. Recuerden que esta fase incluso tiene la posibilidad de presentar excepciones, verificando el juez que puede dar por terminado, que puede dar por acabado el proceso dentro de este mismo estadio del proceso. La potestad de aplicar la ley a los procesos penales corresponde exclusivamente a los jueces, exclusivamente a los jueces, quienes deben velar por el orden constitucional y legal del proceso para asegurar su finalidad, que no es otra que establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho. Ya se me fue el feedback que tenía acá y no me dejaba materializar bien la decisión que le estaba planteando. Esta es de la Sala de Casación Penal del 3 de abril del 2018. Como les digo, el ponente es el magistrado Michael Moreno. Y aquí está, con relación a la fase intermedia, agregando la decisión que ahora sí quería plantearles, que es del magistrado Juan Luis Ibarra, porque además de los conceptos que hay sobre la fase preliminar o la fase de construcción de investigación o la primera fase del proceso penal, luego tendremos una fase intermedia, que es importante conceptualizarla y que establece o ha manejado Ormazábal como aquella donde se niega o se reconoce el ejercicio de la acción penal mediante el examen de cada uno de los presupuestos materiales, ordenando en consecuencia la apertura de un juicio o el sobreseimiento pedido por las partes. Fíjense que es que el juez
no solamente, como les decía, hace control del acto conclusivo acusatorio, sino que el juez también tiene que hacer un control particular, verificar cada uno de los elementos que contiene el sobreseimiento solicitado por alguna de las partes. De igual manera, establece el Código Orgánico Procesal Penal algunas actuaciones propias, sobre todo a nivel de la víctima, con relación a lo que tiene que ver con un archivo fiscal planteado por el fiscal del Ministerio Público, y el juez tiene que analizar además los requisitos que componen la desestimación de una denuncia presentada por el Ministerio Público. La fase intermedia se funda en la idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una actividad responsable en la fase de investigación por parte del titular del ejercicio de la acción penal, ya sea porque el delito es acción pública o ya sea porque se convierte en un elemento que auxilia en el caso de los delitos de acción privada, pero además con cada uno de los sujetos que intervienen en el proceso de investigación y que auxilian al Ministerio Público en la elaboración de los elementos de convicción tendientes a la presentación de un sólido acto conclusivo. Y el ciudadano magistrado, compañero y amigo Juan Luis Ibarra Valenzuela, en una ponencia del 12 de noviembre del año 2018, la número 324, de la Sala de Casación Penal, por supuesto, estableció que la fase intermedia es una fase del proceso que tiene por finalidad la depuración y el control del procedimiento penal instaurado. Todo esto en atención al principio del control jurisdiccional estipulado en el artículo 109 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se establece una obligación por parte de los jueces de velar por la regularidad del proceso. Y esa es una de las características fundamentales del ejercicio de la acción penal. La acción penal, como les decía, activa el elemento procedimental, pero también establece una obligación para los jueces y las juezas, que es la de dirimir los elementos que sean sometidos a su conocimiento y autoridad. Pero además, con sustento en todo ese proceso de análisis, el juez o la jueza penal deberán decidir si hay o no hay la generación de un tipo delictivo, de un hecho delictivo, y a final de cuentas, de acuerdo a lo recabado, pues tendrá que asignar, endosar la responsabilidad penal correspondiente. Entonces, el control jurisdiccional en la fase preparatoria, les decía yo que es una fase en donde hay una pretensión de llegar a enjuiciar, contempla, como les decía, actos propios que son propios de la investigación, actos de aseguramientos, medidas cautelares que tienen que ser además permanentemente analizadas por el juez o la jueza de control, y así lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, sea que la medida cautelar sea solicitada por la persona que se encuentra como imputado dentro del proceso o por el mismo Ministerio Público. Siempre tiene que tener un análisis profundo de parte del juez de control. Cualquier medida cautelar, incluso de oficio, tiene que estar permanentemente analizando la preeminencia de la medida cautelar como mecanismo de resguardo de los derechos de las partes dentro del proceso penal. Y la fase intermedia, bueno, realiza en la fase preparatoria, además de las medidas cautelares, el juez de control tiene que hacer análisis y resguardo constitucional de las decisiones que puedan poner o que puedan finalizar el recorrido o que puedan limitar el recorrido normal del proceso, así como las pruebas anticipadas que sean urgentes practicar. Ya ustedes saben cuáles serían los parámetros establecidos para la realización de una anticipación probatoria. La premura de la investigación y la premura del recorrido del juicio, si así lo amerita, pues se podrán celebrar durante, o se podrán materializar durante esta fase del proceso algún tipo de elementos probatorios, por ejemplo, la declaración de algún testigo que pueda tener apremio porque su situación de edad o su situación de salud así lo amerite. Y luego cualquier otra decisión que se pueda tomar durante esta fase por alguna de las personas o de los sujetos que se involucren en la controversia que pueda afectar derechos o garantías constitucionales, el juez o la jueza de control tiene que estar atento a generar una visión de protección y de contención a el peso estatal
lleno de una carga de violencia importante dentro del sistema de justicia. Y la fase intermedia, que amerita algún tipo de control fundamental para generar la optimización del acto presentado por el Ministerio Público y del cual tienen intereses cada una de las partes que se encuentran judicializadas. Un control formal que busca la exactitud dentro de la decisión, y un control material o sustancial que va a permitir verificar si efectivamente la investigación fue hecha de manera responsable, como lo dice Alberto Binder, pero además si nosotros podemos rebasar ese proceso de incertidumbre inicial por el cual, o para tratar de solventarlo, se hace precisamente el proceso de investigación. Si generamos un tipo de certeza importante y se produce una expectativa de triunfo dentro del futuro juicio oral, lógicamente que el juez de control o la jueza de control cerrará todo el proceso a través del auto de apertura a juicio. Entonces, en el control formal del ejercicio de la acción penal, se va a buscar, se va a analizar, se va a hacer un estudio profundo de los requisitos de forma del acto conclusivo, porque el mismo tiene que cumplir con ciertas formalidades cuyo sentido radica, como les decía, en una decisión judicial que sea precisa, que contenga de manera clara cuáles son los hechos que fueron judicializados y que se pretenden debatir en un juicio oral y público, la identificación de cada una de las personas y una acertada calificación otorgada a la controversia planteada. Y un control material o sustancial en donde se dirime el grado de información, conocimiento necesario recabado en la acusación o en el acto conclusivo de sobreseimiento, y que debe generar una probabilidad de éxito con la certeza del hecho realizado, o que la persona involucrada en la problemática es el autor o ha participado en la realización del mismo, o si no tuvo ningún tipo de participación, y si efectivamente el hecho no se realizó, para emitir el acto conclusivo consistente en el sobreseimiento. Bueno, hay un punto importante de control que yo lo quería hacer ver y que además yo tengo que reconocer de manera muy grata que nosotros en la sala político-administrativa de la cual formo parte y que hace presencia hoy mi querida magistrada María Carolina Meliar, ya nosotros lo hemos tocado muchísimo porque tiene que ver con el estamento social. Fíjense que es el control axiológico del ejercicio de la acción penal. Hemos venido conversando sobre el control formal y el control sustancial o material del ejercicio de la acción penal. Pero poco mencionamos el control axiológico, que tiene además una transversalización en todo el texto constitucional, pero también en el texto adjetivo penal venezolano. Hay una decisión de la 154, el 31 de mayo del 2018, de la magistrada Francia Coelho González, que establece que el funcionario judicial de control como juez o jueza en un Estado social y derecho de justicia debe ponderar cuál es el verdadero asunto de fondo que esté conectado al bien jurídico tutelado por la norma penal y que se encuentra en relación con el enjuiciamiento solicitado en la acusación. Y fíjense que allí estamos hablando nosotros de lo coetáneo del proceso de investigación con el asunto a ser ventilado en un eventual juicio oral y público, y que se encuentre además estimado el daño social que se pudo haber causado a las instituciones, las personas individuales o colectivas afectadas, visualizando todos y cada una de las circunstancias y consecuencias referentes al mismo, al hecho, sin olvidar el desideratum del proceso penal. Dentro de esta decisión se engloba absolutamente todo el análisis que tiene que hacer el juez o la jueza de control para evitar además las penas del banquillo, porque como dice Alberto Binder, la misma publicidad, aunque genera transparencia, también genera el endoso de una criminalización permanente hacia la persona que llega a un juicio oral y público,
y que dentro de las alternativas que se pueden dar en el conflicto penal, muchas de ellas pueden no tener el sustento debido y no debería abrir un juicio oral y público si no se encuentra contenido el elemento axiológico que haga que esta persona llegue a el juicio oral y público. Los controles del ejercicio. Bueno, como les decía, el juez de control del ejercicio de la acción penal, el juez de control va a hacer un análisis en las distintas fases o estadios del proceso y lo va a hacer de forma escalonada. Va a verificar si se cumplen o no los requisitos y las condiciones procesales que puedan hacer viable este ejercicio de la acción penal. Y aquí nosotros hablamos o fundamentalmente hacemos referencia a aquellos requisitos y condiciones relativas a la pretensión de persecución, a la pretensión de sanción. El control formal, les decía que va a verificar si la acusación cumple con los requisitos de forma exigidos por la ley, la identificación correcta del hecho imputado, la descripción, del imputado, perdón, la descripción exacta del hecho y calificar jurídicamente el hecho de una manera acertada. Y un control material en donde se verifica si la acusación tiene un fundamento serio, si hay la promesa tiene o alcanza un grado de certeza para ser probada en juicio, y una discusión preliminar sobre las condiciones de fondo del acto conclusivo. Nosotros, antes de pasar al comentario final, quería hacer además alusión a algunas otras sentencias de la Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la 452 del 24 de marzo del año 2004, la 1303 del 2005, 20 de junio, la 1676 del 3 de agosto de 2007, y de la Sala de Casación Penal, la sentencia 583 del 10 de agosto del año 2015, en donde se establecen ciertos parámetros y ciertas líneas estratégicas a ser utilizadas por los jueces y las juezas en el ámbito o en el área penal para realizar un control efectivo, óptimo del ejercicio de la acción penal y en donde se resguarden los derechos de las personas que sean involucradas en la controversia a ser decidida. Bueno, fíjense, nosotros, y quería hacer alusión a lo que se viene realizando en los tribunales venezolanos, sobre todo en el área penal, y tomando en consideración las muy acertadas resoluciones de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en donde se exhorta en las distintas áreas a suspender días de despacho, laxos procesales, salvo algunas circunstancias de emergencia, y valga hacer el llamado en casos de amparo en cuanto a su tramitación y sentencia, y en el caso de la activación del área penal, que siempre está ha estado en constante funcionamiento, pero con una ponderación relativa a el respeto de los derechos de las personas, no solamente quienes se vean involucrados, como les decía, en la judicialización de un determinado caso, sino también los compañeros y compañeras, abogados y abogadas, y en general todos quienes formen parte del sistema de justicia y laboren día a día en el área tribunalicia. Y en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, de manera muy acertada, ha venido realizando con todo el proceso de seguridad la celebración de audiencias preliminares en donde se han ventilado algunas causas, sobre todo algunas causas de relevancia en cuanto a resguardo de las personas que se encuentran privadas de libertad, y resguardo en cuanto a sus derechos fundamentales, y se le ha venido dando solución importante al conflicto penal dentro de una problemática y una complejidad bastante estricta, que nos ha llevado o que nos conlleva a estar atentos a los distintos procedimientos. Dentro de esta, bueno, la Sala de Casación Penal ha venido a profundidad a los procesos de audiencia preliminar que han generado algunas medidas cautelares importantes y que ha dado
de una manera muy importante una demostración a los organismos nacionales e internacionales de cómo nosotros hemos solventando ante las situaciones globales complejas, cómo hemos solventado dentro del sistema y el aparato de justicia de una manera acertada estas controversias con el permanente control de parte de los jueces y las juezas penales. Cualquier alteración o cualquier distorsión dentro del proceso penal ha sido perfectamente analizado por los jueces y las juezas de control con una rigurosidad quizás un poco con más, mejor afianzado, con un poco más de profundidad, dada la situación de pandemia y la situación de encierro, pero también dada la premura y las inquietudes de quienes forman parte del conflicto judicializado. Ya hay unas audiencias en donde se ha podido pasar a algunas personas a juicio oral y público, audiencias preliminares, donde se ha venido generando el asunto especial por admisión de hechos, en donde se ha impuesto o se ha generado la sanción corpórea correspondiente. De la misma manera, actúa permanentemente los tribunales penales ante la comisión de o la presunta comisión de un hecho delictivo, pues se han presentado o se han materializado las audiencias de presentación, las audiencias de flagrancia, y se le viene haciendo seguimiento constante a los procesos de elaboración de la investigación por parte del Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal, pero también como judicial en caso de requerimientos de parte de las víctimas o de algún tercero que se encuentre o considere que se encuentra interesado en la controversia planteada dentro del proceso penal. Por supuesto que falta pulir algunas líneas estratégicas dentro de la solución de las controversias. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, cada uno de los magistrados y magistradas que formamos parte de la máxima instancia judicial del país, estamos abocados a la optimización de los distintos procesos, pero en el área penal fundamentalmente por lo sensible, porque estamos muy preocupados y angustiados por el resguardo de la dignidad de los seres humanos y porque hemos adquirido todos los que estamos con interés dentro del proceso penal y dentro de las distintas áreas, pero fundamentalmente el proceso penal, porque hemos logrado adquirir la sensibilidad ante la vulneración de la dignidad de la persona humana de la que conversaba yo al inicio y que nos lleva a actuar y a generar las políticas de Estado en materia judicial más allá de un simple mandato normativo, siempre pensando y conforme a la tutela judicial efectiva y conforme a el Estado complejo y moderno contemplado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, el Estado social de derecho, de justicia y democrático, pues hemos generado una serie de alternativas para tratar de minimizar el impacto de la carga del Estado en materia penal. Yo quería, antes de despedirme, saludar a la doctora Verónica Soto, directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, a mis queridas compañeras María Carolina Meliás, que ya la saludé inicialmente, Elsa Gómez, la magistrada Mónica Misticho, la magistrada Yanina Carabín, también gran amiga mía y quien hace vida de la sala penal, y Mónica de la sala social, y a los inspectores, mis queridos inspectores, inspectoras, coordinadores y coordinadoras de la Inspectoría General de Tribunales, quienes son además mis hermanos de trabajo y mis hermanas de trabajo, y los jueces, juezas, como les dije anteriormente. Fíjense que hay algunas interrogantes, y voy quizás con un poco de premura por cuestiones del tiempo. Hay algunas preguntas que no quisiera pasar por alto. Hay una que nos dice, o que me hacen, ¿cómo controlamos la acción penal en tiempos extraordinarios como en el que vivimos? Y le decía precisamente que no solamente tenemos que ejercer ese control del ejercicio de la acción penal circunscribiéndonos única y exclusivamente a la época de pandemia. Ya nosotros nos hemos tenido que sobreponer a otras situaciones extraordinarias,
como el manejo que le han dado los medios de comunicación social, tanto nacional como internacional, a el sistema de justicia venezolano, en muchas ocasiones minimizado, sin entender que el Poder Judicial venezolano ha sido una tabla importante para el mantenimiento de la paz y la armonía social, logrando ir un poco más allá del elemento normativo. Y esa es una de las formas de controlar el ejercicio de la acción penal. Yo le decía incluso que estas épocas nos ha hecho a nosotros generar construcciones teóricas totalmente distintas. Y discutía con varios compañeros y compañeras la forma, por ejemplo, de ejercer un control del ejercicio o un control del acto conclusivo acusatorio o del sobreseimiento de la causa. Y en muchas ocasiones, y dada la premura y la situación de necesidad que se pueda generar, es posible, y lo digo fundamental y esencialmente como académico que construye o ayuda a construir elementos teóricos, se pudiera generar una solución incluso antes a el análisis que se puede hacer de un acto conclusivo dentro de una audiencia preliminar, tomando en consideración las problemáticas que nos atañen y verificando si hay un cambio o no en las condiciones que privaron inicialmente la judicialización del caso. Siempre manteniendo como arista dos procesos fundamentales y esenciales para resolver un conflicto, que son los procesos de información permanente, y eso involucra una coordinación necesaria con todos los que se van involucrados en el proceso conflictivo, y además un proceso de formación, un proceso de información, de ingesta de insumos constante por parte del juez. El juez no puede atenerse única y exclusivamente a ser una figura convidada de piedra dentro del proceso penal, sino que se tiene que activar comunicacionalmente, y además es un juez que tiene que estar permanentemente informado, holísticamente informado, un juez que tiene que estar ubicado dentro del contexto y que tiene que tener criterio para la decisión. Afortunadamente Venezuela cuenta con jueces y juezas que han dado un respaldo importante al accionar del presidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala de Casación Penal, y a cada uno de los magistrados y magistradas dentro de la época coyuntural que estamos viviendo, que sin embargo ya veníamos nosotros resolviendo, porque como decía Boaventura de Sousa, a nosotros no nos ha tocado nada más vivir esta época extraordinaria de pandemia, sino que hemos tenido que vivir épocas extraordinarias de ataques permanentes a la estabilidad institucional, y dentro de las instituciones que se han visto afectadas por los ataques exógenos y endógenos ha sido precisamente el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo controlamos la acción penal en esta época que vivimos? Bueno, nosotros tenemos que controlarla yendo más allá del simple elemento normativo, pero entendiendo también que el juez y la jueza se tienen que terminar de empoderar del proceso penal, y entendiendo que el juez y la jueza son fundamentales en los procesos de formación permanente y de información permanente a través de la comunicación, la coordinación y el respeto. El juez tiene que asumir una decisión con gallardía, pero respetando y siendo sensible a las posibles afectaciones que se puedan dar dentro del proceso a la dignidad del ser humano. Yo les digo siempre, dentro de las evaluaciones que hace el profesor Raúl Eugenio Zaffaroni, que es importante que un juez o una jueza de control, cuando haga ejercicio del control del ejercicio de la acción penal, pondere siempre los intereses contrapuestos que hay, y pondere siempre las fuerzas en rigor. Es importante siempre que el juez ponga en esa balanza quién es el más afectado en los derechos, porque así la decisión será más humana, más cercana al respaldo y al resguardo de la dignidad de quien se ve afectado, e irá más allá del simple análisis exegético. Luego me dicen, el COP plantea como logro la oralidad. En este contexto se valora la oralidad si se controla la acción penal en casos donde no exista un fundamento serio en la acusación. Sí, la oralidad va de la mano con el proceso o con el principio de la publicidad, y por supuesto que la misma publicidad dentro del proceso penal, como les decía, es una herramienta de transparencia, pero también puede ser una herramienta de endoso permanente de
de la responsabilidad del banquillo y puede ser una criminalización constante una vez acabado el conflicto penal. Y luego, ¿qué hacer con los jueces que admiten la acusación sin existir elementos de convicción? Milagro Sanz. Bueno, el proceso es un proceso importante de formación. Lo que estamos haciendo es tratar de sacar al juez y la jueza que todavía se vea amarrado a los procesos lineales de formación, a que haga un mejor uso de los procesos de razonar y de análisis y reflexión sobre el acto acusatorio. Lo mismo no solamente puede pasar con la admisión de una acusación, puede pasar también con el otorgamiento de un sobreseimiento sin hacer el análisis contundente del elemento conclusivo. Seguramente nosotros tenemos las vías abiertas en la Inspectoría General de Tribunales si se considera que el accionar del juez no ha sido consumido. Posiblemente se realizará algún tipo de investigación por parte de la Inspectoría. Pero como les dije, el juez tiene que hacer un análisis profundo de cada uno de los elementos y la jueza de cada uno de los elementos con los que se pretenda cerrar el proceso de investigación y no solamente el proceso de acusación. Es un elemento que ha sido estatuido en la concepción adjetiva reducida, y es que el juez hace control única y exclusivamente del acto conclusivo acusatorio. Cuando es más complejo el análisis que tiene que hacer el juez. El juez tiene que analizar desde el primer acto de investigación que se pueda realizar dentro del proceso penal, porque forma parte de cada uno forma parte del ámbito de acción y de abordaje de los jueces y las juezas de control. Bueno, quería yo entonces despedirme con un mensaje que siempre coloco de una persona que ustedes bien lo saben, admiro mucho, que es Agnes Ghoshan Bojaxhiu, la Madre Teresa de Calcuta. Les dejo un pensamiento de la Madre, no solamente la Madre Teresa, no solamente nos sirve en nuestro ámbito de vida cotidiano, sino que es importante manejarlo en el ámbito jurisdiccional. La pobreza no solo consiste en tener hambre, también se puede ser pobre en dignidad humana. Necesitamos amar y ser amados. Aquí es donde muchos cometemos un error y dejamos a los demás de lado. No solo negamos un trozo de pan a las personas que nos piden ayuda, también le negamos la dignidad humana, algo que es suyo por derecho como hijos de Dios. Decía Eduardo Galeano que de los derechos humanos que él más le gustaba hablar era el de la rebeldía y el de la dignidad humana, porque son los derechos que nos hacen sentir vivos. Y finalmente, el pequeño párrafo de todas maneras, con el que siempre termino mis conferencias. Las personas son irrazonables, ilógicas y centradas en sí mismas. Ámalas de todas maneras. Si haces el bien, te acusarán de tener motivos egoístas. Haz el bien de todas maneras. Si tienes éxito, ganarás falsos y verdaderos enemigos. Ten éxito de todas maneras. El bien que hagas se olvidará mañana. Es el bien de todas maneras. La honestidad y la franqueza te hacen vulnerable. Sé honesto y franco de todas maneras. Lo que te tomó años en construir puede ser destruido en una noche. Construye de todas maneras. La gente de verdad necesita ayuda, pero te podrían atacar si lo haces. Ayúdales de todas maneras. Dale al mundo lo mejor que tienes y te patearán los dientes. Dale al mundo lo mejor que tienes de todas maneras. Para mí ha sido entonces un honor compartir con una audiencia tan preparada, tan formada, tan digna y tan heroica en la búsqueda de soluciones a los conflictos en estos momentos de retos globales. Un placer compartir con mis compañeras y compañeros magistrados y magistradas, jueces, juezas, inspectores, inspectoras, y bueno, con el público en general. Y espero que se hayan colmado algunas inquietudes que pudieran tener, y sobre todo el planteamiento de construcción teórica del ejercicio de la acción penal. Falta mucho. En muy poco tiempo nosotros tenemos que seguir avanzando y seguramente iremos encontrando soluciones y alternativas para las complejidades que se nos sigan presentando en el camino. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.